A ver, mi idea era hacer un recuento, dado que la idea de la charla era hacer un primer pantallazo de estos primeros días de Milei, estos primeros años, milenios de Milei, para ver dónde estamos y sobre todo pensar un poco para adelante, porque no quiero detenerme mucho en las precisiones técnicas, porque lamentablemente todos vivimos acá y las estamos sintiendo, entonces la verdad decirles hay mucha inflación es medio perder unos minutos valiosos. Entonces voy con 2-3 ideas bien claras. Justo Ariel tomaba esta frase que es muy clara, sobre todo en el mundillo de los economistas, respecto a no había alternativa, ¿no? Y eso en el discurso económico está como muy claro desde el principio: muchachos, es esto o seguir como masa, como si no hubiera nada en el medio. Y a esto lamentablemente el gremio de los economistas es bastante corporativo, y sobre todo corporativo en un doble sentido, ¿no? Lo que dicen los economistas más encumbrados es la norma, y lo que dicen los economistas más encumbrados es lo que quieren las corporaciones. Entonces es corporativo en un doble sentido. Y ahí es donde, justo la frase final de Ariel me parece que hace mucho sentido. Efectivamente hay que empezar a desmenuzar lo que ha planteado Caputo y Milei para entender hacia dónde vamos y encontrar lugares donde en el propio discurso económico del presidente hay muchos problemas, ¿no? Digo, para ponerlo como frutilla, y lo trato al final, hoy Cavallo sacó una nota analizando la situación y empiezan a aparecer inclusive en los discursos de Cavallo las preocupaciones que los economistas no oficialistas venimos diciendo desde el día siguiente que Caputo avisó su plan, ¿no? Cuidado con la inflación, cuidado que vas a tener que volver a devaluar y que con eso se va todo al demonio, para ser un poco ATP para el público. Bueno, entonces muy rápido voy a lo que dije. Arranca Caputo en esa presentación horriblemente pedagógica, horriblemente técnica, no decía nada, pero bueno, lo que dijo es: vamos a devaluar, ¿no? Esto lo sabemos todos. Pasó el tipo de cambio 800, primer sorpresa para esto de no hay alternativa. Los economistas, mismo Guillermo Francos había dicho, la devaluación va a ser 6,50, en un número más o menos razonable. Caputo va más allá y dice 800, ¿no? Todo lo que dijo después Caputo es el ABC de un programa ortodoxo del Fondo Monetario, ¿no? Ajustar el gasto, abrir, corregir las tarifas y esperar que la recesión frene la inflación. Esto es la bendita ancla fiscal, ¿no? Que nosotros, nuestro poder adquisitivo, frene la inflación. Como no puedes comprar, las empresas no pueden subir los precios dejan de subir. En el medio, ¿no? Queda un campo arrasado de la gente, pero esa es la lógica. Lo distinto de ese programa oficial de Caputo era que tenía una parte, comillas, como comillas para Instagram también, pragmática, en el sentido de que no solo era un ajuste del gasto, sino que venía complementado con aumento de impuestos. Lo cual era doblemente raro dado el discurso de Milei en la campaña, ¿no? Y en esto marcó dos grandes casos particulares: retenciones y el impuesto a las ganancias, ¿no? Ahora bien, si adelantamos un poco en el tiempo, el Congreso no iba a aprobar ni las retenciones, la de ganancias estaba, y entonces Caputo lo sacó todo. Entonces en un mes hicieron algo más pragmático y distinto a lo que venían diciendo, pero apurados por las circunstancias políticas volvieron a la base del manual del economista: puro gasto, ajustemos puro gasto. ¿Cuál es el problema de esto? El programa de Caputo eran 5 puntos de ajuste, de los cuales más o menos la mitad eran más impuestos. Esos 5 puntos ya era el experimento de recorte del gasto más importante en toda la historia de los planes de ajuste del mundo. No exitosos o no exitosos, de todos, ¿sí? Más o menos lo normal era en un año ajustar 2 puntos. Estos querían ajustar 5. Bueno, ahora quieren ajustar 5 solo de gasto. Por lo cual, ahí hay un primer punto, que es: esto es una derrota fenomenal del gobierno de Milei. Pero no porque, obviamente no vamos a festejar, porque esto implica que van a ir por más ajuste. Pero sí es una derrota fenomenal porque genera una fragilidad del programa económico de Milei muy grande. Ya era ambicioso el plan con impuestos, imagínense lo que es sin impuestos. Por ende, hay una fragilidad muy grande del plan en este sentido. ¿Cuál es el siguiente punto? Que es lo que les decía: todos sabemos que la inflación está muy alta, ¿no? Y ese es el principal problema de esta etapa para Milei. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que sí o sí baje la inflación para no tener que volver a devaluar, ¿no? Evidentemente, la primera devaluación, vuelvo a lo de es inevitable, la mayoría de la gente decía: bueno, sí, es inevitable. Massa tenía todo apretado, el cepo, no sé qué, había que devaluar. Ok, diciembre.
Si en marzo tenés que volver a devaluar, políticamente es imposible volver a culpar a Massa. Entonces, si de acá a marzo la inflación es demasiado alta y la devaluación tiene que volver a suceder, Milei tiene otro problema más. Entonces, ya con la discusión en el Congreso, que podemos volver a eso en los comentarios, porque me parece que progresivamente era mejor las retenciones del impuesto a la ganancia que esto, pero en cualquier caso es una fragilidad fuerte de su programa económico, sino que además se le está descontrolando las dos variables centrales de su plan, que es la inflación y las reservas. Traigo acá simplemente para que recuerden aquella campaña presidencial que pasó hace 50 años, donde Milei, Caputo, Patricia Bullrich, todos siempre salían en la tele y decían: yo tengo 30.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares, el fondo me regala plata. No hay. Entonces, el primer palazo contra el que se ponen es: no hay dólares. No solo no hay plata, no hay dólares para hacer nada. El segundo es: intentamos hacer algo recontra extremo para que aparezcan los dólares. No aparecieron. Y ahora se queda un plan B que es todavía más extremo, con menos viabilidad política, porque el ajuste del gasto va a ser todavía más difícil que sea aceptado socialmente, y además tienen 3 meses de tiempo. Si en marzo la inflación no baja, van a tener que volver a devaluar. Entonces, lo que se ve de este discurso de la batalla cultural que planteaba Ariel antes es que, contra los fierros de la materialidad de nosotros tenemos que seguir viviendo acá adentro, los tiempos se van quemando. Porque esta idea de los 45 años, ¿se acuerdan, no? Que íbamos a hacer, no sé, Irlanda, Alemania, cambió tantas veces que uno ya no sabe para dónde va. Era marzo. Bueno, ahora estamos acá. Piensen que estamos recién el 31 de enero y estamos discutiendo si efectivamente en marzo hay que devaluar o no. ¿Y cuál es el problema? En economía, si pensamos que hay que devaluar en marzo, los problemas los tenés en febrero. Simplemente esto no vamos a hacer solo petardismo, esto no es un análisis técnico, pero hoy fue el primer día desde que asumió Milei que el Banco Central tuvo que vender reservas. O sea, esta idea de estamos comprando reservas, está todo fenómeno, bueno, hoy ya no pasó. Entonces, por ahí está haciendo ruidos por todos lados este programa económico. Y en este berrinche de saco el capítulo fiscal porque no lo quieren aceptar, sí, es parte de la batalla cultural de Milei, pero en términos de la guita, se metió en un problema. Entonces, lleguemos ahora, estamos en febrero, supóngale que llegamos a febrero. No creo que pase nada con el país de hoy a mañana, está en veremos, pero 6 horas aguanta. Tenemos un problema adicional, y esto está muy metido en lo que fue la campaña Milei. ¿A dónde va el programa económico de Milei? En abril, ¿el peso sigue existiendo o vamos a una dolarización? ¿No? Digo, Milei esta semana, en el marco de 2 días o 2 horas antes, uno ya pierde la noción del tiempo, dijo: la dolarización está cada vez más cerca. Uno cuando ve esto y dice, bueno, y acá es donde le pego a mi gremio de economistas, digo, es imposible pensar en que vos vas a estabilizar una economía donde le decís constantemente a la gente: vamos a una hiperinflación y vamos a dolarizar. Cualquiera que pone precios en pesos dice, bueno, lo pongo el máximo posible, todos los pesos que junto los paso al dólar y después vemos. Y eso es lo que está jugando el gobierno. Vuelvo a la dinámica. Si en marzo tiene que devaluar, el gobierno entonces se enfrenta a varios problemas al mismo tiempo. Uno es, ¿para dónde va? Porque si devalúa otra vez no puede culpar a Massa. Ya es la segunda devaluación en 3 meses. Algo se va a tener que hacer cargo. Si devalúa, tiene que sacar el cepo, porque su propia base de sustentación económica no le va a aceptar que devalúe 2 veces sin sacar el cepo. Y si saca el cepo sin haber acumulado reservas, nos vimos. Y entonces ahí se genera este escenario donde Milei está forzando una hiperinflación para que después la dolarización tenga sentido. Ahora bien, ¿cómo justificamos políticamente que esa hiperinflación de... Estamos haciendo laboratorio, ¿eh? Marzo-abril es culpa de Massa, si hubo 2 devaluaciones en el medio. Entonces, lo que está pasando ahora en este programa económico de Milei, con lo ambicioso que era, con todo el apoyo internacional de Davos y la locura, es que se le está viniendo el escenario y el horizonte muy rápidamente encima. Y ahí es donde
la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿De qué se trata? ¿Dónde podemos nosotros meter la cuchara? Discursivamente, políticamente, no. Y hay dos o tres ideas simplemente para conversar después y ya dejar a los siguientes. Hay una idea que me parece que es una de las principales debilidades del discurso político de Milei, que hizo como un traslado de cosas. La gente votó, mi opinión, el grupo no está totalmente de acuerdo con esto, o sea que lo digo yo, me parece que votó principalmente para que le resuelvan los problemas de bolsillo. Basta de hiperinflación, basta de inflación, basta de cepo, seamos una economía normal, el costo, el que sea, pero tranquilicemos. A lo largo de estas semanas del gobierno de Milei y de Caputo, el discurso empezó siendo, bueno, hay que estabilizar, no importa el sacrificio, lo importante es la estabilización, ese es nuestro mandato. Y en los últimos días pasa a ser, lo importante es generar el mayor daño posible. Después si estabilizamos o no, es secundario. ¿Por qué digo esto? Porque la idea detrás de, bueno, entonces hacemos más gasto, que era lo que queríamos, y era lo que ustedes no querían, ¿cuál es el sentido? Si lo importante es estabilizar, ¿por qué uno es mejor que el otro? ¿Por qué ajustar 100% gasto es mejor que hacer un combo con impuestos? Bueno, porque lo que te importa es generar daño. Y entonces este desplazamiento discursivo del programa económico de Milei, donde cada vez está puesto más el foco en hay que sufrir, sí o sí, hay que sufrir para llegar a algún momento a algún lado, que otra vez no sabemos cuál es, me parece que va debilitando el problema. Porque si uno no le pone un horizonte al sacrificio, la gente te dice, ¿no, para qué? Y me parece que ahí otra vez vuelvo a esta idea del problema del dólar marzo-abril. ¿Cómo le vendés a la gente, que no es gente que te votó ideológicamente bancando que la Agenda 2030 es el socialismo? Te bancó porque a Massa era el ministro de Economía, no lo vamos a votar. Patricia Bullrich dice, te agradeces en la tele, bueno, votemos a Milei. Y si volvés a devaluar, ¿qué le vas a decir? Digo, ahí hay, me parece, en el acentuamiento de esta batalla cultural, la falta de resultados tangibles en la economía, con un horizonte que se acerca. Y entonces, yo les decía al principio, y con esto ya voy cerrando, digo, me parece que hay o por lo menos no voy a hacer ningún acuerdo. Yo no soy nada optimista de lo que va a pasar en términos económicos y no tiene que ver con estar en desacuerdo con los preceptos teóricos del plan Caputo, sino que efectivamente no funciona. Digo, inclusive en los términos en los que lo presenta Caputo, tiene problemas. Inclusive en los términos que presenta Caputo, no hay antecedentes de que esto haya salido bien. Y acá hay un tema interesante que es, esto, si algo tiene el plan Caputo, no tiene nada de original. Que otras partes del discurso Milei sí podrían tener alguna cuestión de, bueno, es disruptivo, está planteando algo que nadie plantea. Lo de Caputo es el ABC del Fondo Monetario. Llevado a cabo por las mismas caritas que están dando vuelta hace 6 años, 10 años. Bueno, en el caso de Sturzenegger, no, desde el 2001, hay mucha gente no se acuerda que era viceministro de Cavallo para el megacanje y demás. Entonces, ahí hay, en el haber tercerizado el plan económico de Milei, un problema inclusive para el discurso político de Milei. Esto no es Milei, estos no son libertarios, esto es la casta política de Macri tercerizada en Milei. Y están haciendo algo que ya sabemos que fracasa. ¿No hay ahí una forma de entrarle a esto? Porque está claro que con la movilización de la CGT del miércoles hay una clara concepción de que esto no está funcionando. ¿No? Digo, éramos un montón. No era una cuestión meramente ideológica, efectivamente no está funcionando. Entonces, ahí hay un problema. Lo que les decía lo político. Y hay un tercer problema que es, ¿cuál es el horizonte? En las últimas semanas Milei se quedó sin horizonte para vender. Pasamos otra vez. Hace un mes dijo lo de los 45 años, Alemania, Irlanda, no sé qué, y ahora eso desapareció completamente. Mientras estamos en sesiones de diputados, Milei dice, voy a hacer una conferencia con el dueño de Tinder. O sea, hay un abismo discursivo. También que Milei es un delirante. Ariel seguro nos puede decir mejor cómo esto cuaja políticamente, pero digo, ahí hay un problema de que efectivamente se está viniendo el horizonte
Y para mí lo que necesitamos hacer políticamente, más allá de las respuestas técnicas en cada una de las áreas que hay que darle al plan Milei, es cuál es el horizonte nuestro. ¿Qué es lo que vamos a venderle a la población en términos de, che, no es por acá? Porque yo puedo plantear un montón de críticas técnicas a lo que hace Caputo. Ahora, si eso no está integrado en un plan respecto a cómo salimos de esta situación, que es desesperante ya en este momento, ahí cualquier crítica técnica queda como una discusión académica. Y lo que necesitamos es una alternativa que una estos problemas con las barbaridades que hace La Libertad Avanza, con algo que realmente le resuelva los problemas a la población. Y me parece que ahí es donde tenemos que conversar y donde tenemos que encontrarle una vuelta, algo vendible, que no sea más esfuerzo para algo que ya nadie te cree que va a venir en algún momento. Gracias.